Hola, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a esperar a que se conecten. A ver si les aparece. ¿No han aparecido la notificación? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ahí si alguien está conectado, ahí pongan ahí una manita de presente, de ya estoy aquí, porque a nosotros no nos aparece. A veces no nos aparece y estamos hablando solas. Entonces ahí pongan ahí un signo de vida. ¿Cómo se dice? Una señal. Una señal de vida. Ahí está, acaba de aparecer. Dios les bendiga. Vamos a esperar unos minutitos, segundos para esperar a que más personas se conecten. Ahí ponga ahí su manita ahí de presente para irnos saludando. Juanito. Es el primero. Juanito, Dios te bendiga, Juanito. Mi mamá. Samantha, Dios te bendiga. Mamá, Dios te bendiga. ¿Hay otra persona ahí? Ah, no, son cuatro. Soy yo. Dios les bendiga ahí, compártanlo ahí en su muro, con sus contactos, en sus grupos que ustedes tengan, para que más personas se vayan conectando. Váyalo compartiendo mientras esperamos a que se conecten más personas. Y por mientras vaya buscando ahí en su Biblia, prepare su Biblia, su libreta para que haga sus apuntes. Vamos a estar hablando las bendiciones espirituales que no terminamos de dar la semana pasada, que están ahí en Efesios 1. Vamos a estar viendo todo el capítulo y la semana pasada solo vimos 2 de las bendiciones que nos habla Pablo en el libro de Efesios. Y ahorita vamos a estar viendo cuáles son las demás bendiciones que nos ofrece Dios, que decíamos que no son bendiciones materiales, sino espirituales. Esas son las bendiciones que Dios nos ofrece y que muchas veces confundimos en que Dios nos ofrece bendiciones materiales y no es así. Él nos ofrece las bendiciones eternas, las bendiciones que son para siempre, porque las materiales sabemos que se acaban, que puede venir no sé, una crisis financiera, pérdida de empleo y todo eso se va acabando. Entonces, vamos a estar hablando de esas bendiciones y vamos a preparar ahí su Biblia en el libro de Efesios. Ya somos 7 personas, 9. Jack García, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Esther Herrera, la hermana Esther Hernández, qué bueno que nos están acompañando. No se desconecte, mi hermano, porque mire, yo creo que sí recuerda el tema que estuvimos hablando el lunes. Mirna, Dios te bendiga, Mirna. Hermana Marta, qué bueno que están conectadas con nosotros. Ahí compártelo ahí rapidito. Y vamos a iniciar viendo este tema. Estuvimos hablando de como decía ahorita Ruth, de esas, dice nuestro tema, provisiones, su provisión en los lugares celestiales. Y hablábamos de que las provisiones no son, como decía ahorita Ruth, Perla, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. No son provisiones materiales, sino que son espirituales. Y decíamos el lunes pasado que podremos tener tantas cosas, mi hermano, tantas cosas materiales, tantas cosas, materiales, pero si no tenemos estas cosas, estas provisiones que ya son nuestras, si no tomamos posesión de ellas, si no las ponemos en práctica, si no gustamos de ellas, venimos a ser pobres. Podremos ser los más ricos del mundo económicamente, pero si como decía ahorita, si no tomamos posesión de estas cosas, venimos a ser personas que en sí no tenemos nada. Entonces, decíamos anteriormente, confundimos la provisión, la bendición de Dios. Y decíamos que se dice mucho este texto, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, las cosas espirituales, y lo demás viene por añadidura. Entonces, vamos a seguir hablando de estas provisiones. Dimos solamente 2.
María Elena Herrera, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás acompañando. Dimos solamente dos, decíamos que es una lista larga y quizás nos vamos a quedar otra vez con otras dos, porque vamos a explicar a qué se refiere cada una. Entonces, habíamos dicho de una vida santa y sin mancha, que es una de las provisiones que Dios nos ha dado. Dora, Dios te bendiga, qué bueno, qué bonito empezar nuestro día escuchando la palabra de Dios, amén. Entonces habíamos dicho que una de las provisiones que tenemos es una vida santa y sin mancha. Y otra de las provisiones que habíamos hablado es el destino de los hijos de Dios, que hablábamos de que somos predestinados, y decíamos que predestinados es una persona que está marcada de antemano. Entonces, vamos a continuar con la tercera, pero vamos a leer el texto, vamos a repetir el texto con el que iniciamos el lunes pasado. ¿Amén? Y vamos a ir leyendo, yo creo, vamos a leer los primeros 10 versículos, porque es hasta el 20. Entonces vamos a leer los primeros 10 versículos y a ver si alcanzamos a explicar esos primeros 10 versículos. Y vamos a recordar de las dos bendiciones que hablamos la semana pasada. Y vamos a leer Efesios 1, vamos a leer desde el primer versículo, del 1 al 10, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y veíamos las primeras bendiciones que nos habla. Una de las primeras bendiciones está ahí en el versículo 4, que nos decía ahorita nuestra hermana, que es que fuésemos santos y sin mancha. Y vemos que en Apocalipsis el Señor Jesucristo nos dice que Él viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Entonces, ya está como con el abanico. Entonces, decíamos que Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces es muy importante que nosotros tomemos esta bendición que nos habla del versículo 4, que dice que Él dice, según nos escogió en Él antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha. Que muchas veces nos preocupamos por tontas cosas materiales, con solamente portarme bien. Nos decían ayer, no fumar, no decir maldiciones, y con eso creemos que estamos bien, que estamos en obediencia a Dios, que decíamos que santo significa apartado para Dios. Entonces Él viene por una iglesia apartada para Dios, por una iglesia que decíamos que ese remanente que se ha Dios le bendiga a mi papá, con ese remanente que se ha guardado fiel, que se ha apartado para Dios, que se ha cuidado de obedecer los mandamientos de Dios, que se ha cuidado de ser fiel a Dios, que se ha cuidado de vivir una vida santa, una vida agradable, una vida sin mancha a Dios. Decíamos, a veces vamos a cometer errores, a veces vamos a pecar, pero no lo vamos a hacer con premeditación, sino porque pues somos esta carne que dice el pastor, esta carne que no se quiere sujetar, pero nos decían, tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda a vencer cada una de estas pruebas. Es bien importante, mi hermano, bien importante estos temas. Quizás algunos podrían decir, ¿qué temas, verdad? O así, o
o no tomarle mucha importancia. Pero es palabra muy importante que para nosotros como hijos de Dios debemos de tener. ¿Por qué insistimos nosotros en dar la palabra, o sea, en predicar lo que la Biblia dice? Porque hoy en día, mi hermano, y yo creo que muchos lo han visto, hoy en día se está perdiendo mucho esto. Ya no se está predicando lo que es la sana doctrina, ya no se predica sobre lo que Jesucristo hizo con nosotros, ya no se predica lo que la Biblia deja ahí escrito, sino que ahora todo es cuestión de prosperidad, de tener más y de tener más económicamente. Ya no se habla de lo espiritual, de lo que verdaderamente tiene valor. Entonces es bien importante que le tomemos importancia a esta palabra, porque a final de cuentas, mi hermano, y a final de cuentas, el día de mañana Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos dejó escrito, de sus promesas, de los frutos que Él nos dejó aquí escritos, que cada uno de nosotros deberíamos de tener. El día de mañana Dios nos va a decir qué hiciste con tu dinero, o qué hiciste refiriéndome ¿cuántas cosas materiales obtuviste? No, sino que va a decir, a ver, ¿dónde está el fruto del amor? ¿Lo tuviste? ¿Dónde está el fruto del gozo? ¿Lo tuviste? Ayer decíamos que ese remanente fiel son esas personas, mi hermano, esas personas que se nos decía siguen con el mismo gozo siempre, que se siguen viniendo a la iglesia con el mismo gozo, siguen queriendo las cosas de Dios con el mismo gozo, siguen teniendo el mismo gozo y el mismo amor con el que el primer día que nos acercamos a Cristo. Es como una pareja de enamorados, ¿verdad? Que cuando son novios están bien enamorados y todo. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, conforme pasa el tiempo y como vamos descuidando, porque hablábamos también del matrimonio, como Dios debe de ser el centro del matrimonio para que podamos ser felices. Pero ¿por qué tanta pareja, tanto matrimonio no son felices? Por eso, porque han descuidado y han olvidado que el centro del matrimonio debe de ser Cristo. Y decíamos la semana pasada que nos fuéramos analizando, evaluando, examinando si nosotros teníamos alguna de estas bendiciones. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que no tenemos estas bendiciones? Pues muy fácil. Yo creo que el mayor problema que hay hoy en día es el dinero o la falta de dinero, ¿verdad? Pero los que estamos en Cristo, Dios le bendiga, hermana Marta, pido oración por un problema judicial. Claro que sí, ahorita al finalizar la transmisión vamos a estar orando. Entonces decíamos, ¿cómo nos podemos dar cuenta que nos están faltando estas bendiciones, estas promesas? Pues muy fácil. Yo creo que cuando uno como cristiano, cuando está haciendo falta o alguna escasez de dinero o alimento, no se frustra uno, ¿verdad? Uno empieza a orar y confiar en Dios, en que Dios va a proveer. Pero cuando una persona está escasa de estas bendiciones, yo creo que se empieza a sentir frustrada y anda enojado y anda buscando la manera de obtener dinero, y no le importa de dónde, pero él tiene que obtener el dinero, y vamos y nos encharcamos con préstamos, con tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos sabido confiar en un Dios proveedor. Dice que Él es nuestro proveedor, y lo decimos muy fácilmente cuando estamos aquí: Dios es mi fortaleza, Dios es mi escudo, Dios es mi proveedor. Pero ¿cuándo vamos a saber que sí estamos creyendo en las promesas de Dios? Cuando estamos pasando por la prueba. Yo creo que, como hemos dicho siempre, ¿cómo vamos a saber cómo se va a dar cuenta nuestro maestro en la escuela que estamos aprendiendo? Cuando aplica las pruebas y ve cómo contestamos, ve todo lo que hemos aprendido, y es ahí donde Él nos va evaluando, ¿verdad? Y nos dicen, no, pues este pasa con un 6, o este de plano está reprobado porque no ha aprendido nada. Entonces dice: una vida santa y sin mancha, una vida apartada para Dios, una vida que esté totalmente consagrada a Dios, no que esté con un pie adentro y con un pie afuera, que es lo que veíamos con el pueblo de Israel en
en estas predicaciones que hemos estado hablando de Esdras, Nehemías, Isaías y ahora Esther, que veíamos que ellos se emocionaban, como que eran cristianos, eran pueblo de Dios por emoción, ¿verdad? Que veíamos que ellos decían que Dios es nuestro escudo y Dios es nuestra fortaleza y Dios nos va a librar. Y lo hacía Dios, y inmediatamente querían volver a Egipto, ¿verdad? Donde tenían la mejor carne, donde estaban bien económicamente. ¿Por qué? Porque yo creo que a nadie nos gusta depender de una persona, ¿verdad? Y eso es lo que estaba batallando el pueblo de Dios. No querían depender de Dios. No querían, se les hacía mucho el hincarse a orar y pedirle a Dios. Y creo que hoy en día eso es lo que está fallando en el pueblo de Dios: la falta de oración, la falta de fe, la falta de confianza en Dios, la falta de creer. Decíamos en lecciones pasadas, creer fielmente a Dios, sin estar cuestionándolo, sin estar quejándonos. Eso es la fe, creer en algo que uno no ve, pero que dice, no lo vemos, pero lo sentimos. Entonces decíamos, una vida santa y sin mancha. Y el segundo era que nos predestinó como hijos de Dios, que es en el 5 y en el 6, ¿verdad? Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es. Y bueno, pasamos al tercero, que es la redención y el perdón. Fíjese que la redención y el perdón son dos cosas diferentes, pero que van unidas. Y mire, redención es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para remisión de nuestros pecados. Entonces, fíjese qué provisión tan importante y qué bendición tan bonita y tan importante que Dios nos dio, porque ahorita vamos a ver una cita donde ahí nos va a explicar un poquito mejor. Redimir significa comprar, o sea, fuimos comprados, mi hermano, a precio de sangre, porque decíamos, no había nadie que pagara o que diera un precio por nosotros. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y merecíamos la muerte. Pero hubo alguien, mi hermano, hubo alguien que dio su vida. Dijo, yo pago con mi cuerpo, yo pago por los pecados de esta gente. Y mira, le voy a leer ahí en Romanos 3:24, dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Y dice el 25, 26, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Pero mire algo bien importante que dice aquí. Dice, si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Fíjese algo bien importante aquí. Dice, solo aceptar a aquellos que confían en Él. Dice que Jesús murió por nosotros, y por causa de eso, por causa de la muerte de Jesucristo, por ese grande amor que tuvo para con cada uno de nosotros fuimos perdonados. Entonces, qué bonito regalo, mi hermano. Qué bonito regalo, pero a veces, en ocasiones despreciamos eso. O sea, tomamos la muerte de Jesucristo como algo simple, algo X, y si nos pusiéramos a pensar, yo creo que no lo haríamos nosotros por otra persona. Pero fue algo que Jesús hizo por nosotros, y muchas de las veces despreciamos eso. ¿Por qué? Vemos tanta doctrina, tanta doctrina que se ha levantado que da a entender con su doctrina que la muerte de Jesús no valió. O sea, que la muerte de Jesús no valió y que no fue suficiente para redimir sus
pecados. Y le dan la gloria a tantos dioses, menos a Dios, que hoy lo vemos, ¿verdad? Que le dan la gloria ahora a la Virgen de Guadalupe, a San Judas, a tantos dioses. Pero vemos también en el pueblo de Dios cómo se han hecho tantas doctrinas. Están los judíos mesiánicos que ellos quieren seguir viviendo bajo la ley cuando Jesús vino y dice ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Entonces dan a entender de que la muerte de Jesucristo no fue suficiente, y es un regalo tan bonito, mi hermano. Es algo que Dios nos proveyó tan bonito, de ser libres, mi hermano, porque merecíamos la muerte. En sí nosotros merecíamos morir, pero Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, qué bonita provisión. Y miren, le voy a decir algunos beneficios, y son algunos porque quizás hay más, pero algunos beneficios de lo que la redención incluye. Número 1, mi hermano, la redención incluye la vida eterna, y usted lo puede anotar o leer ahí, Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Se lo voy a leer, dice: y todos ellos cantaban esta nueva canción: solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Fíjese qué bonito beneficio incluye la redención. Dice una nueva vida. Dice una vida eterna, donde dice ellos gobernarán la tierra. Entonces, qué bonito. Y ahorita vamos a seguir viendo otro de los beneficios que incluye la redención, pero que son cosas que uno como hijo de Dios a veces ignoramos. Ignoramos porque dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque como nos decían ayer, ¿verdad? Tenemos tiempo para tantas cosas, tenemos tiempo para ver una película y no nos cansamos, no nos da sueño, pero nada más nos ponemos a leer la Biblia y nos da sueño. Entonces es ahí cuando nos decían, ¿verdad? Entra el Espíritu Santo, que es el que te ayuda a vencer eso, porque la carne pide lo material, lo mundano, ¿verdad? Pero el Espíritu te hace que pida las cosas de Dios. ¿Por qué a veces no conocemos estas bendiciones? Porque no nos damos el tiempo de conocer de Dios, no nos damos el tiempo de leer su palabra. Dice, y nos enfocamos tanto en lo material que vamos olvidando lo espiritual. Dice, hay un texto: ¿de qué me sirve ganar el mundo y sus riquezas si al final se pierde el alma? Y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Es algo, como dicen, o sea, la Biblia, si está escrito, es por algo, porque sabemos que cuando nos empeñamos en tantas cosas materiales, en tener un buen trabajo, en tener una buena casa, en tener un buen carro, en tener todo lo mejor, eso requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, que ya no nos damos tiempo para conocer las bendiciones que Dios nos está ofreciendo. Dios nunca nos va a ofrecer riquezas materiales. Eso decíamos, eso viene ya por añadidura. Ya cuando nosotros nos dedicamos, dice, y el texto que hemos recordado ya casi todo el mes, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, no nos tenemos que afanar tanto por lo material y no exigirle a Dios tener un buen carro. Dios nos va a dar lo que necesitemos para suplir cada una de nuestras necesidades. A veces hay pueblos que tienen abundancia, hay pueblos que tienen escasez, pero como dice Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé tenerlo todo y sé no tener nada. Como el texto que nos decía nuestra hermana Luz, era pobre pero enriqueciendo a muchos. O sea, no tendré muchas cosas materiales que ofrecerle a la gente, pero tengo cosas espirituales que ofrecerle. ¿Cómo? Voy a orar por ti, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar orando, o sea,
tener cosas espirituales, mi hermano, son las provisiones que ahorita estamos hablando. Porque muchas de las veces, porque no tenemos económicamente o X cosa, sentimos que ya no somos nada. O muchas de las veces, mismo pueblo de Dios que tiene económicamente, desprecia a aquel que no lo tiene. Entonces, tengamos mucho cuidado en caer en eso, porque muchas de las veces quizás no lo expresamos o no lo decimos, pero lo reflejamos desprecio hacia la otra persona o reflejamos algo que no debe de ser en un hijo de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado en caer en esas cosas, porque mire, quizás nosotros no lo decimos, pero dice, Dios lo escudriña todo. O sea, sabe hasta lo más profundo y yo podría decir, no, yo no soy así, pero Dios conoce nuestros corazones. Entonces, seamos, como dice la Biblia, ¿verdad? Sé manso y humilde de corazón, o sea, no estés despreciando a la gente, porque de la misma manera un día tú estuviste. Y fíjese, es algo, Dios conoce nuestros corazones, como dice nuestra hermana, y dejó escrito, ¿verdad? El dinero es la raíz de todos los males. No estamos diciendo que sea malo el tener dinero. Lo malo es cuando, como decimos, empezamos a despreciar. Entra la soberbia. Empezamos a despreciar las cosas de Dios, entra el orgullo, la soberbia, y ya no necesitamos de Dios, nos olvidamos de depender de Dios. Y es algo que pasa, porque el mismo pueblo de Dios, cuando dábamos este libro de Nehemías, fíjese, cuando Dios los llama a que regresen a su ciudad, a reconstruirla, fíjese quiénes regresaron. Regresaron los pobres, los que no tenían los dinero, que no estaban acomodados, los que no estaban acomodados económicamente. Ellos regresaron. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a depender de Dios. Ellos habían aprendido a esperar la provisión de Dios. Y los que se quedaron fueron los ricos. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban cómodamente acomodados materialmente en su trabajo y todo, y ya no quisieron regresar a un pueblo donde no iban a tener trabajo, donde tenían que trabajar, volver a empezar desde cero y no depender de Dios. Y fíjese, es algo que está escrito y que pasó mucho en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día, con esto de la pandemia, hemos hablado, no todos regresaron porque unos encontraron la comodidad, unos encontraron su comodidad, no sé, tanto físicamente, porque espiritualmente no lo creo, porque si fuera así, o sea, estuvieran en la iglesia. Entonces, mucho pueblo, no regresó, unos hicieron sus iglesias conforme a su palabra que ellos creían, o acomodando la palabra de Dios a lo que ellos creían. Otros pues ni iglesia ni nada, simplemente comodidad en casa, como decía, trabajo en casa. Entonces, mucho pueblo no regresó, mi hermano. Pongámonos a pensar lo que sucedió en esta pandemia, que se nos estuvo diciendo, ¿verdad? Dios estuvo seleccionando o estuvo viendo quién sí, quién no. Entonces, fue poca gente la que regresó a las iglesias, fue poca gente que quizás dijo, yo necesito de Dios, yo necesito estar ahí con mis hermanos, porque hemos leído una parte de la Biblia donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Decíamos, no es servicio Didi ni es servicio Uber, y no estoy haciendo promoción, pero es ahí con tus hermanos. ¿Qué pasó? Que mucho pueblo despreció no tanto a sus hermanos, sino que despreció la palabra de Dios, despreció a Dios mismo. A Dios mismo, mi hermano, porque cuando venimos a la iglesia venimos a estar delante de Él. Decimos que en cada reunión que se hace, Dios está presente, el Espíritu está presente. Entonces, venimos a una cena, a cenar con el Rey. Entonces, ¿qué estamos despreciando? Y ahorita que estamos hablando, bueno, en los martes que estamos hablando del libro de Esther, muy bonito el libro que nos deja mucha enseñanza de cómo esta muchacha se empezó a preparar, ¿verdad? Para ir delante del Rey. ¿Cuántos hacemos eso, mi amor?
Entonces, le voy a pasar rápido, ¿o vas a decir algo? No, bueno, sí, como decíamos, hemos despreciado y le hemos quitado valor a lo que Dios y el mismo Jesucristo hicieron por nosotros en la cruz del Calvario. Como dice nuestra hermana, no fue una de que, ay, me dejo morir y ya. No fue así. Dice que fue desfigurado, que sus huesos fueron quebrantados, que su barba fue arrancada, quedó irreconocible el Señor Jesucristo. No sé si usted ha visto la Pasión de Cristo, que es algo, yo creo, nada más por encima de lo que en realidad pasó. Porque se le ve su rostro todavía, pero la Biblia dice que quedó desfigurado. Y si vemos cómo lo golpeaban, a mí me hace llorar mucho esa película. Si vemos cómo lo golpeaban y cómo arrancaban la carne que se venía entre los látigos que tenían picos, y eso es una especulación que se hizo para hacer la película, pero en realidad dice que fue algo inhumano, ¿verdad? Nosotros vemos ahora que pasan a veces videos o algo de asesinatos, cómo los están matando a sangre fría y se siente feo. Y el dolor que está sufriendo esa persona, porque si con una cortadita te echas limón y ahí estás gritando, ¿verdad? Que te arde mucho. Imagínense todo lo que sufrió el Señor Jesucristo para que nosotros no le estemos dando el valor, no le estemos dando la importancia. Es que quizás podríamos decir, no, es que yo no digo que yo no valoro, ¿verdad?, la muerte de Cristo. ¿De qué manera no la valoro? ¿De qué manera yo desprecio la sangre que Él derramó en la cruz con mi forma de vivir? De esa manera yo digo, no valió la pena. ¿Por qué, mi hermano? Porque hablábamos anteriormente, antes de llegar a esto, en los primeros temas, cómo debe de ser la vida de un hijo de Dios, ¿verdad? Porque a veces el deseo carnal está a veces en nosotros. Decíamos, porque no hemos realmente nacido de nuevo. Porque muchas de las veces aceptamos a Cristo, pero no hay un deseo ni en aceptarlo. Entonces, de esa manera despreciamos la muerte de Cristo, de esa manera despreciamos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, no simplemente con decir, no, yo no quiero a Jesús, no, con mi forma de vivir, con mi forma de actuar, yo estoy despreciando la muerte de Cristo. Mire, otra de los beneficios que tiene la redención. Decíamos que redención es el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, llevando cautivo todo pecado que habíamos hecho. Entonces, otro de los beneficios que tenemos, decíamos, es el perdón de pecados. Y mire, le voy a leer ahí en Efesios 1 verso 7 y 8, dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó, fíjese bien, de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dice el verso 9, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Y dice el 10, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Entonces, qué bonito, mi hermano. Dice que por la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos perdonó nuestros pecados, lo que estábamos diciendo ahorita, y nos libró de toda culpa. Éramos culpables de todo lo que usted se puede imaginar. Pero gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros quedamos libres y quedamos perdonados. Entonces, qué bonito, qué bonita beneficios nos dejó Dios, qué bonitas. Ahorita estamos hablando del beneficio que es de la redención. Entonces, valoremos, mi hermano, valoremos todas estas cosas, ¿cómo? Plasmándolas en nuestra vida. Y fíjense, nomás ahí como para el jaque mate que dice, decimos, entristecemos a Dios o contristamos al Espíritu Santo. La palabra dice que no contristéis al Espíritu. Y fíjese, dice en Génesis 6:6, dice, y le pesó a Dios, se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. En otra versión dice
Dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque la desobediencia de la humanidad había llegado a los límites de Dios, y dice que le dolió en su corazón. Se entristeció Dios, sí, le duele que nosotros no valoremos el que haya mandado a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Sí le duele. Dice, y se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, valoremos esa redención, valoremos ese perdón de pecados. Dice en otra parte de la Escritura, y así como Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros perdonemos a nuestro prójimo, que seamos imitadores de Dios. Entonces, otra de las cosas es que yo aquí traigo varios puntos de los beneficios que tiene la redención. Y otro de los beneficios que tiene la redención es la justificación. Ahí en Romanos 5:17, se lo voy a leer rapidito, dice: si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Dice el 18, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Éramos culpables, mi hermano. Es como una reflexión que Ruth daba de aquel juez, ¿verdad? Éramos culpables. En ese entonces nosotros, dice, tú eras culpable de todo, pero por medio de Jesucristo dice que eras justificado y ya no hay culpa en ti. Entonces, beneficios, la vida eterna, el perdón de pecados, somos justificados. Otra de las cosas, somos libres de la maldición de la ley. Era lo que decíamos hace unos momentos. Y mire, yo le voy a leer ahí Gálatas 3, verso 13, dice así: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Y ahorita vamos a llegar ahí, a esa provisión tan bonita, que es que tengamos el Espíritu Santo. Y nuestros hermanos Neri y Josefina nos estuvieron hablando de esos temas, de ser llenos del Espíritu Santo, lo importante que es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo importante que es ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y le podría leer más citas, pero le voy a decir nada más los beneficios. Dice: la vida eterna, perdón de pecados, somos justificados, somos libres de la maldición de la ley, somos adoptados dentro de la familia de Dios, somos, dice, liberación de esclavitud del pecado, tenemos paz con Dios y tenemos morada permanente, era lo que decía ahorita, del Espíritu Santo. Entonces, ser redimido es ser perdonado, ser justificado, ser santificado, ser bendecido, ser liberado, ser adoptado y finalmente ser reconciliado. Qué importante, mi amor. Qué importante todas estas cosas que Dios nos deja. Tomémosle importancia y dejemos de darle tanta importancia a lo que no edifica. Dejémosle de dar tanta importancia a aquello que no nos va a salvar, porque a veces o dejamos de leer la Biblia por estar haciendo otra cosa, o dejamos de ir a la iglesia por estar trabajando en días que no debo de trabajar, porque a todos, mi hermano, a todos en los trabajos se les da un día de descanso. Dice, y ese día tú lo vas a dedicar para mí. Te vas a sentar y vas a escudriñar la palabra, o a veces descansan, casi regularmente se descansa en días de culto, o casi regularmente se descansa
lo que es sábados y domingos. Y cuando deben de estar en iglesia escuchando palabra de Dios, toman el día que es para dárselo a Dios en hacer otras cosas. Por eso decíamos, tengamos cuidado. No es malo que tenga dinero, lo malo está en ponerlo en primer lugar más que a Dios. Así es, entonces vemos que es una vida santa y sin mancha, el destino es ser hijos y la redención y el perdón. Ahora vamos a ver, dice, el conocimiento de los planes de Dios, que se encuentra ahí en el versículo 9 y 10, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y fíjese, a lo largo de este capítulo, Pablo dice que usa por lo menos 10 veces en Cristo. Todas las bendiciones espirituales son en Cristo. No lo vamos a poder obtener fuera de Cristo, es en Cristo. Si las estamos buscando afuera, no vamos a encontrar estas bendiciones, porque afuera vamos a encontrar, como decíamos, todo lo material, pero nada de espiritual. Entonces, dice, ¿qué nos da? Dice el conocimiento de los planes de Dios. Podemos aprender a conocer cuáles son los planes de Dios para nosotros y se nos va revelando las promesas y los planes de Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Decíamos que el pueblo de Dios que regresó de la esclavitud con Nehemías era porque ellos estaban bajo la voluntad de Dios y conocían que todo lo que se estaba llevando a cabo era un plan de Dios. Y decíamos que los que se quedaron en el cautiverio, viviendo en la esclavitud, fue un pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces nos dice, vas a conocer los planes de Dios. Todo dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, mi pueblo sabe de los tiempos, mi pueblo conoce las señales que hay en los cielos como las que están en la tierra, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Con esta pandemia, con todo lo que está pasando en el mundo, el verdadero pueblo de Dios, el remanente de Dios, el que se ha dado el tiempo de obtener estas bendiciones espirituales, conocemos que son los últimos tiempos. Conocemos que todas las señales que están pasando en los cielos, en el sol, en la luna, en las estrellas, en los satélites, conocemos que es la voluntad de Dios y que son cosas que se tienen que cumplir para el final de los tiempos. Conocemos también que lo que está pasando aquí en la tierra, tantos decíamos ayer, tantos socavones, terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, conocemos que esto también son los planes de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo el plan que Él tiene para la redención de la iglesia y también para lo que es después de la redención de la iglesia. Así es. Entonces, todo aquel que tiene a Cristo y que sabe lo que... Miren, uno como hijos de nuestros papás aquí en la tierra, sabemos lo que papá tiene. Él nos dice cuál es el plan, o por ejemplo cuando su hijo va a entrar a estudiar, bueno, dice, yo te voy a pagar el estudio, ¿verdad? Y el plan es que en el futuro tú seas esto. Entonces el hijo lo sabe. Así es Dios, así somos nosotros con nuestro Padre. Si nosotros le conocemos verdaderamente a Dios, sabemos el plan que tiene nuestro Padre para cada uno de nosotros. Sabemos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, qué importante es, hermano, conocer estas cosas. Qué importante es conocer a nuestro Dios. Qué importante es conocer a nuestro papá. Porque una vez conociendo verdaderamente a nuestro papá, voy a saber qué plan tiene para mí como hija. Porque cada uno tiene un
propósito diferente, pero que todos conllevan a lo mismo. Entonces, aprendamos a conocer a nuestro Padre. Otra de las provisiones que Dios nos da, y esta es la que decía ahorita al principio, es la promesa del Espíritu Santo. Dice ahí, yo escribí algo aquí, dice que ¿por qué es importante? Me brinqué. Es la libertad a fin de vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? La libertad para vivir. Sí, otra de la provisión es la libertad a fin de vivir para la gloria de Dios, que son los versículos 11 y 12. ¿Y qué quiere decir esto, amigo? ¿Qué es vivir en libertad para vivir para la gloria de Dios? Dice, es determinar todos los días de mi vida que todo lo que yo haga va a ser dentro de su voluntad, lo que voy a hablar, que cómo voy a actuar, que cómo voy a reaccionar ante las personas, tiene que ser una reacción, fíjese bien, que glorifique a Dios. Y esto nos permite llevar una vida llena del Espíritu Santo. Cuando yo sé actuar cuando yo sé responder, cuando yo sé hacer las cosas de manera que todas estas cosas glorifiquen a Dios, quiere decir, mi hermano, que he llegado a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo voy eso es lo que significa libertad a fin de vivir para la gloria de Dios? Libertad para darle gloria a Dios, mi hermano. No libertad, como decíamos, ¿verdad? Que lo convertamos en libertinaje. Que no pensemos que ser libres en Cristo es hacer lo que yo quiera, no, sino que esta libertad conlleva en que todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo diga, sea para glorificar a Dios, que Dios sea glorificado a través de mi vida, a través de mi manera de vivir. Vamos a leer los versículos para que lo entiendan mejor. Esa promesa de la libertad en fin de vivir para la gloria de Dios están en los versículos 11 y 12, que dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice, ¿qué significa el designio de su voluntad? Dice, es el plan eterno e inalterable de Dios. Repetidas referencias a la voluntad de Dios establecen la confianza en el firme propósito y el sólido fundamento de la vida en Cristo. Dice, a fin de que conozcamos el designio de Dios, el plan de Dios y dice que es inalterable. Los planes de Dios no son inalterables, no se pueden cambiar. Lo que Él predestinó, eso se va a hacer. Lo que dejó escrito en su palabra, eso va a pasar. Que hoy en día muchos están transgiversando la palabra, cambiando las cosas de Dios, diciendo que no es así, que ahora hubo una nueva revelación y que va a suceder de otra manera. Dice, los propósitos de Dios son inalterables. Lo que Él dejó escrito es lo que se va a cumplir. Así que si viene otro, dice la palabra, si viene otro con otro evangelio, sea anatema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Los propósitos de Dios no cambian. La voluntad de Dios no cambia. Lo que Él dejó escrito en su palabra, eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a suceder. Así que dice, son los planes de Dios, la libertad de vivir para la gloria de Dios, para alabanza y gloria de su nombre. Para eso fuimos creados, para dar gloria, para darle alabanza, para darle honra. Dicen que somos creados para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, qué bonitas promesas de la libertad de vivir. Dice, la libertad de vivir para la gloria de Dios, de poder disfrutar el camino en Dios, de poder disfrutar de tantas bendiciones y promesas que Él nos da, y que nos gocemos. Cuando estemos pasando por aflicción, gocémonos, y cuando estemos en victoria, gocémonos, como dice la alabanza. En la prueba alaba, en la tribulación alaba, pero nunca dejemos de alabar. Que aprendamos a disfrutar
lo que Dios nos ha ofrecido. ¿Cómo voy a glorificar yo a Dios? Decíamos, a través de mi manera de vivir. De esa manera, mi hermano, usted y yo glorificamos a Dios. No va a andar siempre diciendo, ¿verdad? Dios sea glorificado y en las calles, no, sino que a través de lo que yo hable, a través de lo que yo exprese, a través de cómo yo responda ante situaciones difíciles. Se nos están hablando de cómo debe ser un hijo de Dios en su trabajo. Entonces, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Que cuando en mi trabajo haya una situación difícil o que haya algo, algún problema con nuestro patrón, que es con el que más se puede llegar a tener problemas, yo voy a glorificar a Dios a través de cómo yo voy a responder. Porque muchas de las veces, en vez de glorificar a Dios ahí, entristecemos el Espíritu Santo. ¿Cómo? Respondiendo de una manera que no es agradable a Dios y que no debe de ser en un hijo de Dios. Entonces, glorifique a Dios ¿cómo? A través de su vida. Y va a ver que gente va a decir, oye, hay algo diferente en ti. A mí muchas veces me tocaba que decían, es que cuando yo estaba en la preparatoria, pues hay de todo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había una muchacha que siempre andaba con su falda larga, siempre, mi hermano. Y yo también llevaba mi falda larga. Pero yo recuerdo que a mí me decían, es que ¿por qué tú eres diferente a aquella muchacha? No recuerdo cómo se llamaba. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, no, hombre, es que te pones a platicar con ella y hablan, se puras maldiciones y así, y vemos que tú no. Entonces, de esa manera Dios es glorificado. Cuando decíamos en uno de los mensajes, marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia de nosotros a los que no son hijos de Dios. Veíamos que en el pueblo de Dios ya no se estaba marcando la diferencia, sino que ya el pueblo hacía lo que los demás hacían. Hablábamos de que Dios les mandaba que guardaran el Shabbat, el sábado, que era para dedicarlo a Dios. Y se nos leíamos ahí en Nehemías, creo que es el último capítulo, donde dice que el pueblo ya no lo guardaba, sino que hacía lo de los demás, compraban, vendían, no guardaban, no lo dedicaban a Dios. Entonces ya no había una diferencia entre hijos de Dios y los que no eran hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Te he dado la libertad, pero ¿cómo? A fin de que vivas para glorificarme, no para entristecer a mi espíritu. No confundamos libertad con libertinaje. No. O sea, vive, eres libre, pero a través de esa libertad tú me vas a glorificar. Dios le bendiga, hermana Rocío de León, hermana Angelina Contreras, hermana Alma, Chuy Mari de León y hermana Chuy. Dios les bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Y fíjese, entonces ya llevamos, ¿cuántas llevamos? 5 bendiciones y todavía nos faltan bastantes. Este libro de Efesios, hermano, si usted dice, es que yo no sé cómo comportarme como hijo de Dios, el libro de Efesios nos habla de cómo se debe comportar un hijo de Dios y nos habla de cómo debemos de comportarnos tanto solteros, tanto casados, tanto esposas, tanto maridos, tanto en el trabajo, tanto en la iglesia. El libro de Efesios contiene, como dicen, un banquete enriquecedor que lo va a ayudar a enriquecer su vida de cómo debe comportarse un hijo de Dios. Porque los miércoles y los viernes también estamos hablando en este libro de Efesios, que es donde habla de los hijos, de los padres, de los esclavos, de los esposos, de las esposas. El libro de Efesios, si usted quiere saber cómo debe comportarse un libro de Dios, lea un hijo de Dios, lea este libro. ¿Vas a hacer la pregunta o vamos a seguir? Pues quería hacerla, pero bueno, mire, le voy a hacer una preguntita y un paréntesis, una pequeña pausa. Una pregunta, y ahí usted va contestando mientras nosotros vamos avanzando. Dice así, ¿a qué monte se le llamaba el monte de Dios? No le voy a decir la cita. ¿A qué monte se le llamaba el monte de Dios? Y ahí va poniendo su respuesta. Entonces, libertad a fin de vivir para la gloria de Dios. Decíamos, a través de nuestra vida, así vamos a glorificar a Dios. Otra de las bendiciones, de la provisión que Dios nos da es, ahora sí, la promesa del Espíritu Santo. Algo bien importante, mi amor, porque muchas veces decimos, no, es que yo no puedo.
yo no puedo, o sea, no puedo dejar de hacer esto, o no puedo cambiar mi carácter, o no puedo, me gana la pereza al momento de que yo quiero leer la Biblia, me lo decía ayer, ¿verdad? Pero ¿cómo lo dice? El Señor Jesucristo dice, yo sé que no vas a poder, pero por eso yo te voy a dar a mi Espíritu para que Él te ayude. Le voy a leer ahí en Juan. Bueno, está ahí en el versículo 13, la promesa del Espíritu Santo, que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora sí, le voy a leer ahí en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15 al 21. Fíjense bien lo que dice. Dice el verso 15: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Fíjense bien. Dice el 16, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu Santo porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí lo conocen. Dice, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Es lo que hablábamos en temas anteriores. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. Dice el 21, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. Y me voy a ir hasta el verso 26, mi hermano, que dice así: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Así que no hay pretexto. Hermana Ludi, no es el Monte Sinaí. Busquemos la promesa, es una promesa, no es un si quieres o no quieres, es una promesa. Yo creo que las promesas se cumplen y cuando uno te promete algo ya es tuyo. Entonces es una promesa, la llenura. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo que nos prometió cuando Jesús ascendió a los cielos. Dice, les voy a enviar un consolador, que empieza a decir todo lo que nos dice nuestra hermana Ana, que les va a ayudar, a conocer. Porque estaba leyendo ahorita que dice, ¿cómo vas a demostrar que me amas cuando cumplas mis mandamientos? Y podremos decir, no, es que está bien difícil en cumplir tus mandamientos. Pero le sigue diciendo, pero no te preocupes, porque no te voy a dejar solo, sino que mi Padre va a enviar el Espíritu Santo y Él te va a recordar lo que te he enseñado. ¿Y qué bendición tenemos? Aparte de tener al Padre, aparte de tener al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, que viene siendo el cómplice, ¿verdad? El que nos dice, por aquí no, vete por este lado. Eso que estás diciendo se va a notar, papá. A lo mejor detente y cambia. Entonces, qué bendición, qué importante es, nos decían, buscar el Espíritu Santo, obtener esa promesa, tomar la promesa, porque está solo en eso, en tomarla y creer que el Espíritu Santo es para nosotros, porque Dios nos lo prometió, porque Jesús cuando ascendió al cielo nos lo prometió. Entonces, ¿por qué? Dios te bendiga. Porque a veces no podemos eso, o se nos hace difícil el camino de Dios, porque no hemos buscado la llenura del Espíritu Santo. Se nos decía ayer, ¿verdad? Porque a veces se nos hace tan difícil. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, mi hermano? Es lo que se nos ha estado diciendo. El Espíritu Santo te da la fuerza para que tú te sientes a leer la palabra de Dios.
El Espíritu Santo te da la fuerza para que tú te levantes a las 3, 4 de la mañana a tener comunión con Dios. El Espíritu Santo te da la fuerza para no hacer cosas que a Dios no le agradan. Aquello que a nosotros por naturaleza se nos hace difícil, viene el Espíritu Santo cuando yo pido la ayuda. Amén. Porque a veces decimos, no puedo, pero tampoco pido la ayuda. Entonces, yo en muchas ocasiones he estado en situaciones así y digo, ay Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, ayúdame a no contestar, ayúdame a frenar mi lengua o a no abrir la boca, porque no quiero fallar, ¿verdad? No quiero decir algo de lo que después yo me voy a arrepentir. Entonces, el Espíritu Santo tiene un papel muy importante, mi hermano, en la vida del Hijo de Dios. Que si no lo pedimos o no pedimos la llenura del Espíritu Santo, pues nunca va a poder lograr hacer lo que la palabra de Dios dice, porque solo lo podemos lograr, dice, a través del Espíritu Santo. No crea que solo lo va a lograr, solos no podemos. Por eso Dios en su grande sabiduría, en su grande amor, Jesucristo en su grande misericordia dice, mi papá les va a enviar el Espíritu Santo que les ayude, porque Él sabe que nosotros por sí solos no podemos. Pero mire qué bonita bendición y qué bonito regalo Dios nos dio, que es el Espíritu Santo. El mismo Jesús no estaba solo, el mismo Jesús siempre iba y le pedía el consejo a su Padre. Y por eso Él dijo, no van a poder solos, porque Él se puso como ejemplo. Fue por eso que Él vino aquí a la tierra, dice, haciéndose hombre y vivir como nosotros. Fue tentado en todo, batalló en todas las cosas que nosotros estamos batallando. Y Él dijo, solos no van a poder, les voy a mandar al Espíritu Santo, el que los va a ayudar a pasar cada una de las situaciones difíciles en las que se encuentran, el que los va a ayudar a vencer cada una de las tentaciones que el diablo va a estar, o sea, poniéndonos trabas, como lo hizo con el mismo Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Como decía nuestra hermana, clamando al Espíritu Santo, diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a vencer, Espíritu Santo, ayúdame a salir de esta situación. Entonces, qué importante es, porque a veces no podemos, decíamos, porque a veces se nos hace tan difícil dejar de hacer eso que no le está agradando a Dios, porque no hemos buscado la ayuda que nos prometió Jesucristo, que nos dejó cuando Él ascendió al cielo, nos dejó su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahorita, mi hermano? Con todo esto que estamos hablando, nos está recordando de lo que ya tenemos. Decíamos en uno de los temas anteriores, dice, todas las bendiciones ya son suyas. ¿Cuáles? Estas bendiciones que estamos hablando, ya es de usted. O sea, ya es de usted el tener una vida santa y sin mancha, ya es de usted el destino de que fue predestinado hijo de Dios, ya es de usted la redención y el perdón que fue a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya es de nosotros el conocimiento, que conozcamos los planes de Dios, ya es de nosotros vivir libres, ¿a fin de qué? De que glorifiquemos a Dios. Ya es de nosotros, y nos vamos, yo creo que quedar aquí, la promesa del Espíritu Santo, mi hermano. Por eso dice, inexcusable eres tú, quien quiera que seas. En aquel día, mi hermano, no vamos a tener excusa de decir, no, es que yo no podía. No, Señor, es que era tan difícil que yo no podía hacerlo. Por eso Dios, el Espíritu Santo en esta tarde nos está diciendo, por eso te estoy recordando lo que ya es tuyo. Ya es de nosotros, mi hermano, tómelo. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? Aquel que el hermano, que ve que el padre le recibe a su hermano que se fue a gastar y a malgastar los bienes, la herencia que su padre le había dado. Y aquel hermano se enoja porque le reciben con fiesta y todo. ¿Y qué le dice el padre? Hijo, tú lo tenías todo, o sea, vivías en el palacio. No lo tomaste porque no quisiste. No quisiste, pero ya era tuyo. O sea, todo lo que hay en este palacio es tuyo. Lo mismo dice Dios con nosotros, mi hermano. Todo es tuyo. Estas bendiciones son tuyas. No las tomamos, mi hermano, porque no queremos. Porque nos gusta. A veces no, o algunos porque desconocían. Bueno,
Ahorita ya el Espíritu Santo nos está recordando las bendiciones que son nuestras, mi hermana, y que todavía nos faltan. Nos está recordando, o sea, nos recuerda que Él nos dio las armas, Él nos dio, ¿cómo se dice?, la guía para poder presentar los exámenes y presentarnos aprobados delante de Dios. Él nos dio las bendiciones, Él nos dio para toda situación difícil que estemos pasando en nuestra vida. Dios nos da cada una de sus promesas, nos da cada uno de sus consejos, de su palabra, de sus armas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? También nos habla ahí en Efesios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Entonces, Él nos ha dado el poder, nos ha dado el gozo, el amor, la paciencia, la templanza, la benignidad. Todas, si nos ponemos a expandir este tema, que nos va a llevar a los dones del Espíritu Santo, que también son parte de los regalos que Dios nos ha dado como herederos al trono. Porque estamos hablando del trono y sus derechos. Y de los derechos que tenemos nosotros, porque dice, fuiste resucitado juntamente con Cristo. Estás sentado en los lugares celestiales donde mora Cristo Jesús. Fíjese, porque la siguiente bendición habla de eso, de la garantía de una herencia, de algo que Él ya nos heredó. Tenemos una garantía. Nos heredó en vida, en vida. Muchas veces esperamos a que se muera la persona para poder cobrar esa herencia, pero Él nos heredó en vida, porque sabemos que Jesucristo no está muerto, como dicen ahí la película, Dios no está muerto. Dios no está muerto, parte 2. Parte 2. Entonces, tomemos estas bendiciones. Póngase a leer el libro de Efesios para que usted pueda entender mejor esto, escudriñe la palabra, para que usted pueda conocer cada una de las bendiciones que nos habla este capítulo 1. Esas son las bendiciones que Dios nos ha prometido. Bendiciones espirituales en lugares celestiales. Las bendiciones que nos van a dar la vida eterna. Las bendiciones que nos van a llevar a estar sentadas juntamente con Cristo en lugares celestiales, reinando juntamente con Él. Esas son las bendiciones, porque las materiales, todo aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar tantos años que trabajó, que se afanó por comprarse un carro último modelo y que descuidó. No estoy diciendo que sea malo, pero lo malo es cuando descuidamos las cosas espirituales por las cosas materiales. Entonces, meditemos, evaluémonos, hagámonos un examen y veamos si tenemos estas... ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿A qué le damos prioridad? Entonces, tema muy importante, son cosas que a final de cuentas son las que van a contar el día de mañana. Cuando estemos allá, delante de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que va a contar. No, como decíamos hace rato, no todo lo que acumulamos aquí en la tierra, sino todo lo que acumulamos espiritualmente, todo lo que dimos espiritualmente. Entonces, vamos a seguir, nos vamos a quedar ahí en la promesa del Espíritu Santo y la próxima semana vamos a ir con la garantía de una herencia. Y ahí yo creo que viene una lista larga todavía. Entonces, para la pregunta que hice, ¿a qué monte se le llamaba el monte de Dios? Es correcto, al monte Horeb. Y dice, lo puede confirmar ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 1. Es correcto, mi mamá y la hermana no me contestaron. Entonces, dice nuestro hermano, eso es lo malo, que no sepamos manejar las bendiciones de nuestro Dios. Así es, muchas veces pues caemos, ¿verdad?, en el error de darle más importancia a lo que no tiene importancia, que son las cosas materiales, y por causa de ello descuidamos lo que verdaderamente vale, que es lo que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a seguir todos estos temas que hemos estado hablando, mi hermano, es para que nosotros nos vayamos corrigiendo, que si hay algo que hemos estado haciendo mal, bueno, dice Dios, ya te estoy diciendo que no estaba correcto y yo te lo puedo comprobar de que no es correcto. Entonces, corrijámoslo porque ahorita que estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque decíamos, Cristo ya viene, ¿no? Y si nos está hablando de todas estas cosas, es como si Dios nos estuviera diciendo, hey,
empieza a corregir, porque yo ya vengo pronto con mi iglesia y solamente aquel que fue fiel hasta la muerte, dice, es aquel que va a heredar la corona de la vida. Entonces, vamos a ir examinándonos y empezamos a corregir aquello que a Dios no le agrada. Porque como dice el dicho, cuando no tenemos y cuando llegamos a tener, locos nos queremos mover. Así es. Dios es bien sabio. Por eso a veces Dios no nos da más de lo que necesitamos, porque sabe que no lo vamos a saber administrar. Por eso nos da nada más lo justo, lo necesario, lo que necesitamos, no lo que queremos para malgastarlo. Entonces, Dios es sabio. Así que vamos a dar por concluir este tema, vamos a orar y por la petición de nuestra hermana Marta. Amén. Sí, claro. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste, Padre, exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, Señor, que es el que habla a través de nosotros, porque nosotros solamente somos portavoz de tu palabra, Señor. Gracias por el consejo que tú nos has dado tanto a nosotros como a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Padre. En esta hora te pedimos por nuestra hermana Marta, Señor. Padre, que tú le ayudes en esta situación, en estos trámites que ella anda haciendo, Padre. Que ella pueda hallar gracia, Padre, ante estas personas, ante las que ella se va a presentar, Padre, a hacer estos trámites que ella está haciendo, Padre. Padre, que tú le ayudes, Padre, que sea tu mano poderosa obrando en esta situación, Señor. Gracias por cada una de las personas, de mis hermanas, de mis hermanos, que se tomaron el tiempo, Señor, de aprender con nosotros, de tomarse un tiempo con Dios para aprender más de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas su vida, que tú seas en ellas hoy en este día, Señor, y que tú les muestres su gracia, que tú les muestres tu voluntad, tu gloria en este día, Señor. Padre, que analicemos, Padre, en estas bendiciones que tú nos has prometido, Señor, y que si no las hemos tomado, Padre, que empecemos, Señor, a tomar parte de nuestro derecho como hijos, como herederos al trono de Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, que tenga un muy bonito día y que Dios le ayude en todo lo que vaya a hacer en este día. Amén. Dios le bendiga y nos vemos mañana al culto de las 7. Y el miércoles no se olvide en el programa nuestra hermana Nere y aquí mi hermana en Aprendamos Juntos, donde se están tocando temas muy importantes también. Dios le bendiga.